la esperanza mesiánica, la esperanza de un mundo mejor, ya sea en el mundo cristiano que vuelva o en el mundo judío que venga, la esperanza de un mundo mejor es un mundo sin guerra, sin odio, sin envidia, sin enfermedad, sin hambre. Que la mayoría de nuestra historia eran utopías. No sabíamos lo que era una bacteria y no conocíamos la penicilina. Exacto. No teníamos los medios para producir alimento para toda la humanidad, ni la logística para hacérsela llegar. Hoy en día tenemos, gracias al desarrollo intelectual de la humanidad, tenemos las herramientas. Pero claro, la envidia, el corazón de cada uno de nosotros, el odio, la guerra, es decir, la disputa con el otro, en las propias emociones, es más difícil de desterrar que haber conseguido la tecnología para saber dónde hay gente que le falta su dignidad como ser humano, en el techo, en el trabajo, en la educación, en la salud, en la alimentación, y hacerle llegar todo esto que tenemos, porque lo tenemos. Pero claro, tenemos otros valores, y eso justamente quizá lo que tenemos que echar luz hoy, y tenemos que volver a pensar. Hay personas de primera y hay personas de segunda. Hay gente que parece que mereciera y gente que no. Pues no, todos merecen. Los niños, los ancianos, que no les vamos a medir la productividad. Lo que vamos a ver es cómo los protegemos el resto. Las personas que por diferentísimos problemáticas sociales, culturales, por décadas, por generaciones de diferentes problemas que arrastramos, no pueden alcanzar un piso de dignidad. Como vos decías, en la comida, en el hábitat, en el trabajo, en diferentes cuestiones. ¿A quiénes condenamos? ¿Por qué los condenamos? ¿A quiénes perseguimos? ¿Cómo los perseguimos? El sistema de justicia, el sistema de repartición. Bueno, justamente de esto es de lo que hablábamos, de esto es de lo que habla el Papa Francisco, de esto es lo que hablan todas las religiones, de esto es lo que habla el humanismo en general, los humanismos en nuestros tiempos, aunque la palabra humanismo ha sufrido desde principios del siglo XIX diferentes roles e interpretaciones, pero seguro, el humanismo al que nos referimos hoy en general tiene que ver con esto, con buscar lo sagrado de la dignidad de la vida de cada ser humano, donde pueden haber diferencias entre los seres humanos, por supuesto, y bienvenidas. Y es buena, la divergencia es buena. Ahora, las diferencias no pueden ser entre los dignos y los indignos. Todos con tenemos mensajes de odio. No, todos tenemos que ser dignos. Claro. Claramente, quizás para vender shampoo o teléfonos o presidentes, es más productivo el odio, la ira, el rencor, la venganza, todas esas emociones que con una frase nos indultan de todos nuestros pecados y nos transforman en cruzados. Sí, sí, sí. Y el culpable es un otro. Y eso puede ser muy efectivista, pero es muy poco ético y es muy malo. Nos transforma en una sociedad miserable. Porque si hay otra persona, como vos decías, aunque yo tenga por el azar de la vida los privilegios de poder comer todos los días y tener mis necesidades básicas cubiertas, pero sé, porque lo veo en la calle o porque lo leo o porque lo escucho, sé que hay un hermano en mi país que no lo tiene, ¿cómo puedo disfrutar tanto mi vida? Exactamente. ¿Miserable es él o miserables somos todos, que entre todos no podemos resolver su hambre, su indigencia, su vergüenza, de nuestros mayores, de nuestros niños, de nuestros extranjeros, de nuestros enfermos, porque son nuestros? Y bueno, lo que tenemos que hacer es ablandar el corazón. Y la solución no es individual, porque el problema es el individualismo. Nadie se salva solo. Si algo podríamos haber aprendido en la pandemia es que algunas personas decidieron que la solución a los problemas, ellos estaban dispuestos a donarla por un rato, pero no a compartir la fórmula. Y si algo aprendimos durante la pandemia es que estamos todos en el mismo barco y todos somos todos. Exactamente. Nos contagiamos todos los que tenemos vida humana. Exactamente. Y bueno, tendríamos que haber aprendido a que nos tenemos que cuidar todos. Hay que cuidar toda vida humana. Me interesaría, lo que me atrajo en el programa de televisión que te vi fue que vos hablaste que estamos manejando muy mal el dolor, ¿no? El tema del dolor.
Y este tema del dolor llevado a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Entre los palestinos y los israelíes, que tienen muchas cosas culturalmente hablando que los pueden unir y que los unen, por ejemplo la comida, ¿no? Y que realmente lo que está sucediendo y lo que sucedió ayer o antes de ayer en el Líbano es algo terrible, porque imagínate que esa tecnología, cuando la aprendan los contrincantes, puede aplicarse también en contra del enemigo y qué sé yo. Entonces, me parece que hubo utopías como la de España del siglo XV que funcionaron, ¿no? Y que me parece que un poco siguiendo la onda del Papa, tu labor como pastor, digamos, en tu comunidad, como también las que tienen en la Iglesia católica, por ejemplo, los curas de Opción por los Pobres, y tantos otros, también en el movimiento evangelista, porque hay gente muy piola en el movimiento evangelista. ¿Cómo manejamos esto y cómo ves este tema del conflicto en Medio Oriente? Bueno, dos grandes temas, de nuevo. El conflicto en Medio Oriente, como todos los conflictos armados, son siempre una tragedia, pero en los pocos minutos que tenemos me gustaría ver si podemos reflexionar acerca de cambiar el eje del nosotros y el ellos. Uh-huh. Siendo nosotros los que buscamos la paz y la vida y la dignidad de toda vida, de todos los seres humanos, y siendo ellos los que buscan lo contrario. Y no el nosotros y ellos de un lado o del otro, de esta o aquella frontera, que además lamentablemente la de Medio Oriente tampoco es la única. Y tenemos muchas fronteras, algunas bélicas, con armas tradicionales, y otras bélicas con imposición de pobreza, de hambre, de sojuzgamiento de pueblos, igual de trágicas. Y esto es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es muy fácil en un minuto de redes sociales, sin conocer historia, sin conocer problemas geopolíticos, sin conocer las diferentes posturas en cada caso y en cada detalle de la vida de cada pueblo y de cada familia dentro de ese pueblo, nos armamos una coraza y estamos a favor de unos y en contra de los otros. Sabemos a quién odiar, a quién responsabilizar muy rápidamente. Pero eso nos sigue generando una sociedad dividida, polarizada, de enemistad, de odio, de envidia, de guerra, de hambre, de enfermedad. La pregunta es, ¿quién se beneficia con eso? Exacto. Porque siempre, detrás de esas guerras, con las armas tradicionales o las otras armas, con imposiciones de dictaduras o con imposiciones de conflictos bélicos, con imposiciones de sistemas económicos extractivistas que le roban a un pueblo, a un continente lo que tiene, hay alguien o alguienes, algunos grupos de interés y de poder detrás que son los que se benefician. Y si después tiramos de la piola y nos damos cuenta que son los mismos, que son los dueños de los sistemas de comunicación, antes de los medios de masa y hoy de los algoritmos para decirnos a quiénes tenemos que odiar, al final era para vendernos un sándwich. Al final era para vender más lo que ellos están vendiendo. En algún momento alguien dijo, ¿y si usamos la energía alternativa en lugar del petróleo y cortamos de raíz el conflicto por el petróleo? Uh-huh. Claro, ese es un negocio muy malo para mucha gente. Claro. Y si hacemos la paz, es un negocio muy malo para mucha gente. Yeah. Porque un avión o un arma o un misil que se probó en campo sube mucho su precio. A veces hay que inventar guerras. Y a pocos les importa la paz de los pueblos, la salud de las gentes. En nuestro caso, que vos empezabas mencionando, el conflicto en Medio Oriente, israelíes y palestinos, la mayoría de las familias de los israelíes y los palestinos, lo que quieren es lo mismo que vos y que yo, que nuestra familia y que la de nuestros oyentes. La paz. Vivir en paz, claro. Ir a trabajar, disfrutar el fin de semana en familia. Inclusive hay historias de amor. Por supuesto. Yo lo he visto en el cine esto, ¿eh? Pero además hay movimientos muy concretos de acciones, de interacción, de beneficio para ambos. Pero evidentemente algunos ganan poder
sojuzgando a su pueblo y diciéndole que el responsable es el del de enfrente. Exacto. Y la prensa nos muestra que hay que ir a la guerra porque los de enfrente son los que hicieron mal. Y venimos en un conflicto que ha sido muy útil a diferentes intereses en diferentes momentos. Podemos pensar en la época de la Guerra Fría y en el conflicto en Medio Oriente también, con otros intereses. Y ha generado generaciones de familias educadas en el odio, diciéndole todo lo que a vos te falta lo tiene el del frente. Claro. Es muy difícil de trabajar eso. Lo que se me ocurre que por lo pronto nosotros, desde aquí y desde la mayoría de los lugares del mundo, lo primero que podemos hacer es ser respetuosos con la vida humana y con la dignidad, a priori estar en contra de ir a matar gente y a priori estar a favor de buscar soluciones pacíficas. Y siendo que estamos lejos, ser un poco más inteligentes que la media que nos proponen las redes sociales y permitirnos dudar. Es decir, bueno, por lo menos de esto no sé, voy a ver un programa de 1 hora, voy a leer un texto durante 1 hora, no voy a tomar partido en 1 minuto. Eso ya sería un cambio. Claro que por otro lado sería doloroso, y engancho con el otro tema que vos proponías, ¿no? Creo que vivimos en un tiempo donde a veces se nos, de nuevo, ¿no? Para vendernos veladores o paraguas, nos dicen que todo tiene que ser perfecto, ideal, y las fotos todos somos jóvenes y bellos. Sí. Y eso no es humano, no es real, no es la vida, no es verdad. Y la verdad es que a todos nos pasan cosas a veces tristes, a veces feas, y por lo menos a todos como humanidad nos pasa que hay gente que está matando a otra gente, y que hay gente que se está comiendo la comida de otros, y que hay gente que está dejando a otros sin trabajo y sin dignidad. Y eso es doloroso. A mí se me ocurre, humildemente, que está bien tener un ratito para sufrir por los demás. Está bien llorar por la miseria de nuestra sociedad. Como humanidad, lo digo, ¿eh? Sí. En su país, en otro país, pero eso nos va a ayudar a ablandar el corazón, a amar más, a empatizar más. No a todos los que apretan el gatillo se lo merecen, y no todos los que reciben una bala sin duda no lo merecen. Con lo cual me parece que tenemos que bogar más por romper la lógica del individualismo y pensar que de todos los problemas vamos a salir entre todos. La solución va a ser colectiva o no va a ser, que va a ser en el encuentro, con todas las diferencias, pero en una búsqueda de justicia que sea misericordiosa. Y si la ley no nos lo permite, pues habrá que cambiar la ley, porque el amor y la misericordia deberá vencer a viejos enconos, a lógicas de otros tiempos. Tenemos que buscar la lógica de la unión, del diálogo, del amor, de la misericordia. Bueno, señores, esto fue Anochece en Buenos Aires. Te agradezco de corazón que hayas estado acá. Realmente ha sido un placer, un lujo. Me siento muy bien, realmente. Te incorporo al grupo de oyentes, si vos querés, de la radio. Podemos interactuar así más intensamente. Y chicos, nos vemos la semana que viene. Estamos excedidos 6 minutos de tiempo. Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.